Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el que esté viendo este video. Primeramente me presento, mi nombre es Julio Bonilla y soy alumno de cuarto semestre de la carrera de Ingeniero Industrial Administrador. Pertenezco al programa de talentos, el cual está implementando esta idea de asesorías virtuales por lo de la contingencia. Y por mi parte, yo voy a presentar el tema de, voy a impartir todo la unidad de aprendizaje de introducción de los circuitos eléctricos de tercer semestre de la carrera de Ingeniero Industrial Administrador. Y va a ser una serie de videos, con lo cual este primero va a tratar nada más de conceptos básicos, ya que es muy importante saber la teoría, porque me ha tocado ver al momento de dar asesorías que muchos no conocen varios conceptos, que crea un gran problema al momento de tratar de hacer los ejercicios. Sin más que decir, comenzamos. Primeramente, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, es una conexión de componentes eléctricos. Su función principal es comunicar energía de un punto a otro y se representa como una interacción de elementos electrónicos. Ahora, un circuito eléctrico básico está compuesto de un generador, que puede ser una batería o cualquier fuente de voltaje, un receptor, que es el que recibe la energía, el interruptor, con lo que cierras o abres el circuito, y un conductor, o sea, el alambre del que va a unir todos estos componentes. Ahora, ¿qué es una carga eléctrica? Bueno, esta es una propiedad eléctrica de la materia, con la cual representamos con la letra Q, y a través de esta pequeña fórmula se puede definir que una función Q que depende de t, o sea, del tiempo, es igual a la integral de una función de corriente I que depende del tiempo por el diferencial de t. Sus unidades son coulombs. Como la carga es una forma de energía, existe la ley de conservación de la carga, muy parecida a la ley de conservación de la energía, con la cual nos dice que pues la carga no se crea ni se destruye, solo se transforma. El siguiente concepto es la corriente eléctrica, que como ya había dicho, la representamos con la letra I, y es el cambio de posición de una carga con respecto al tiempo. Esta se mide en amperes o amperes, y pues como dice la definición, es una razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. Existen dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa, como se pueden ver en esta gráfica, también se llama corriente continua, y es cuando el voltaje no se altera a través del tiempo. Es una función constante. Y la corriente alterna, esta sí varía el voltaje, cambia con respecto al tiempo. Por lo que básicamente esa es la diferencia principal. Sin embargo, existen muchas diferencias en su aplicación. Vaya, la corriente alterna es la que nosotros usamos en nuestra casa, opera literalmente todo, está en base a una corriente alterna. Y pues la corriente continua básicamente es solo algunos aparatos, el funcionamiento del motor de cualquier coche pues es directa, o algunos celulares básicamente se carga con una corriente directa. Ese es su funcionamiento.
por lo que básicamente la corriente alterna sería la más utilizada y la que más aplicaciones puede tener. Ahora, dos conceptos también igual de importantes que la corriente son el voltaje y la resistencia. El voltaje es definido como el trabajo que se le suministra a una carga. Sus unidades son en voltios o volts. Y la resistencia, pues como cualquier definición de resistencia, es de oponerse a algo. Pues en este caso una resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Esta es en sus unidades son ohms y el símbolo es una letra omega minúscula. La ley de Ohm es básicamente la ley fundamental de los circuitos eléctricos. Si no conoces esta ley, o sea, si no te la sabes al pie de la letra o no conoces su fórmula, batallarías mucho para cualquier problema de esta materia. La ley de Ohm nos dice que el diferencial de voltaje que se mide entre los extremos de un elemento es proporcional a la corriente eléctrica, por lo que su fórmula quedaría definida por I es igual a V sobre R, donde I es la corriente eléctrica, V es voltaje y la R es la resistencia. Que básicamente esto lo debieron de ver desde el segundo semestre en la unidad de aprendizaje de electricidad y magnetismo. Ok, otro concepto también importante, puesto que en los problemas que se ven te los puede pedir, es la potencia, que es la energía que absorbe o cede un elemento. Sus fórmulas para obtenerla, o sea, como he dicho, básicamente lo que te piden los maestros es que des la potencia de todo un circuito o así por el estilo, lo que te piden, por lo que debes de conocer sus dos fórmulas. Ya tú decides cuál utilizar dependiendo de, bueno, de hecho cualquiera la puedes utilizar, pero pues ya tú debes de ver cuál se te facilita, cuál pones más rápido en la calculadora. La primera es que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, y la segunda se obtiene de la ley de Ohm al sustituir el voltaje por despejando de la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia, por lo que se sustituye la V en esta primera fórmula y luego se multiplica y te queda que la potencia también es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia. Y sus unidades son en watts o en el sistema inglés, caballos de fuerza, horsepower. Otro concepto que voy a mencionar, que al igual y no es muy importante en los problemas, pero sí cualquier ingeniero debería de conocer esto, y nosotros todavía más. La conductancia, que se representa con la letra G, es la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente. Es decir, básicamente es todo lo contrario a la resistencia. Esto define los diferentes tipos de materiales que hay. Ya sea un material conductor, pues va a poseer mucha conductancia y poca resistencia, casi nada de resistencia. Un material semiconductor básicamente tiene tanto resistencia como mucha conductancia, y un material aislante pues no posee casi nada de conductancia, pero sí mucha resistencia eléctrica. Ahora aquí les he puesto, es importante conocer los prefijos numéricos, ya que en los problemas que se ven, o un maestro puede decidir si te pone ya sea microohms o microamperes, nanoamperes, nanoohms o por el estilo.
ya que pues solo representan la cantidad mostrada en una notación numérica de base 10. El deci, por ejemplo, es 10 a la menos 1. Entonces, si tenemos o dos deciohms, pues es 0.2 ohms. Y esto lo tendrías que convertir primeramente antes de empezar a resolver un problema. Hay que aprenderse los símbolos. Aquí nada más llega de ato hasta peta. Ato es 10 a la menos 18 y peta es por 10 a la 15. Y se representan por estas letras cada prefijo. Entonces, los más importantes que debemos de conocer son los de exponente de múltiplos de 3. 10 a la 3 es kilo, 10 a la 6 es mega, 10 a la 9 es giga, 10 a la 12 es tera y 10 a la 15 es peta. Aunque en esta unidad de aprendizaje se ven más los menores, ya que un material pues, no puede poseer tanta resistencia o voltaje. Bueno, en voltaje sí, pero en resistencia no. Entonces debes de ver muy bien los símbolos que vienen acompañados de las unidades para saber exactamente cuál es la cantidad de voltaje o de resistencia que te da el problema o de corriente. Y bueno, por último continuamos con los tipos de elementos que hay. Como he dicho al principio, pues un circuito eléctrico se compone de varios elementos eléctricos y estos se dividen en elementos pasivos o elementos activos. Los elementos pasivos dependen de una fuente externa para poder funcionar. Básicamente son los que absorben la energía, algunos ejemplos son resistores, inductores y capacitores, que a lo largo de toda la unidad se ven mucho. Y en videos posteriores voy a explicar más sobre cada uno, pero por lo pronto solo es importante saber que existen estos elementos que son pasivos y se caracterizan por absorber la energía. El otro tipo son elementos activos, que son los que brindan la energía a los elementos pasivos para que puedan funcionar. Estos pueden ser como fuentes de voltaje o de corriente, que en los problemas los verían más o menos así, representados. O en la vida cotidiana, pues pueden ser cualquier batería, ¿no? Y bueno, como digo, en los problemas los verán de este tipo, con estos símbolos. Esta es una fuente de corriente y estas son de voltaje. Y pueden tener en un problema elementos activos dependientes o independientes. Estos son independientes. Si tuvieran, claro, una cantidad, ya sea 10 amperes, 10 ohms, 10 volts, 15 volts, etc. Entonces, pero va a haber ocasiones en las que el maestro te pueda poner de que esta fuente de voltaje va a ser 5 veces la otra fuente de voltaje X, que en el problema también va a estar, o 5 veces la fuente de corriente, 0. Entonces va a ser necesario que, primeramente, que tú sepas que dicha fuente de voltaje va a ser 5 veces el resultado que te obtengas de calcular la otra fuente de voltaje o de corriente. Y vaya, con esto te pueden quedar ecuaciones y resolver por distintos métodos. Pero es importante que sepas todo esto.
Ok, como dije, con esto termino este video, que solo fue básicamente la teoría, los conceptos básicos de esta unidad de aprendizaje. A lo largo de estos días haré más videos sobre ahora sí que problemas de, de los diferentes tipos de examen, los parcial. Básicamente haré el parcial primero y el del tercero, ya que no se me ha podido proporcionar problemas del segundo, o son los que más domino, el primero y el tercer parcial, donde en el primero se ve, pues primero delta estrella, estrella delta, análisis de mallas, análisis de nodos, Thevenin, Norton, y en el último, pues básicamente son estos mismos temas, pero con números complejos, por lo que básicamente esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video, este primer video. Y si te gustó, no olvides darle pulgar arriba. Muchas gracias.